Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el doctor Víctor Manuel Navarro Silva, médico ortopedista, traumatólogo, con un adiestramiento en cirugía articular. Y el día de hoy vamos a hacer un video nuevamente que vamos a hablar sobre cuándo se deben operar y cuándo no se deben operar las fracturas. Debido a que este es un tema muy controversial y hasta cierto punto que pues no termina de satisfacer a todas las personas que tienen un problema en este aspecto, incluso a todos los médicos, pues sí hemos decidido manejar y resolver un poquito más de las dudas que se tienen al respecto. Eh, Antes que todo, pues les recuerdo que podemos estar haciendo, que pueden estar haciendo sus preguntas mientras la transmisión esté en vivo, o también pueden dejarlas ahí sus comentarios ahí para que después de la transmisión estarlas revisando y pues irlas contestando poco a poco. Todas las dudas pues serán contestadas, todas sus preguntas y dudas serán respondidas. Eh, bueno, vamos a ver, hablando así como en cuestión de la introducción, me gustaría dejar un tema y empezar de un punto en específico para de ahí comenzar con este tema que es muy amplio. Antes que nada, pues todas las fracturas generalmente pueden ser tratadas de forma conservadora y sin cirugía. Esto es, existen evidencias desde que el año 3000 antes de Cristo ya se trataban fracturas y solamente con el uso de férulas de madera o vendajes. Y aproximadamente como el año 1850 se introdujo lo que es el yeso para el tratamiento de estas fracturas. Entonces durante todos estos años siempre se estuvo tratando de forma conservadora, no había cirugía. Pero ahí podemos preguntarnos qué nos ha hecho cambiar de opinión en ese aspecto. Bueno, pues aquí la respuesta principal es el resultado que se está teniendo sobre eso. Para recordar, lo que podríamos ver es las expectativas de los tratamientos que tenemos actualmente cada vez son mayores. Entonces, es decir, ahorita si llegamos a tener una fractura o un problema, queremos que se resuelva de la mejor manera, que el paciente se pueda restablecer a su vida actual sin el menor número de complicaciones y en el menor tiempo, con el menor número de secuelas. Entonces es aquí cuando podemos, por ejemplo, recordar, ¿quién no recordará de algún familiar, a sus abuelos, sus papás, sus tíos, cuando alguna vez tuvieron alguna fractura en esas fechas, en esas épocas? Los tratamientos generalmente eran conservadores, quiere decir que no se operaban. Entonces veíamos tratamientos pues muy largos donde estaban en cama, periodos exagerados de tiempo, meses probablemente, donde el paciente no se podía mover. Entonces durante ese tiempo sus complicaciones iban apareciendo. Entonces teníamos ya complicaciones ahí respiratorias, circulatorias, por úlceras, por estar tanto tiempo en cama. Entonces todos estos resultados no han sido de todo satisfactorios, aunque llegaban a consolidar las fracturas, en ocasiones no era de la mejor manera, no eran como estábamos pensado, pero pues no había muchas opciones. Entonces esos resultados precisamente son los que han llevado a cuestionar cuáles son los mejores tratamientos y si se puede realmente ofrecer algo más a los pacientes. Entonces actualmente toda la medicina ha evolucionado muy rápido y de una forma muy, digamos, avanzada en ese aspecto en cuestión de tratamientos, y la ortopedia y la traumatología no es la excepción. En cuestión de los avances que se tienen para las cirugías, las técnicas, los implantes que se utilizan, los materiales cada vez son mejores y nos dan la facilidad de otorgar un mejor tratamiento en el menor tiempo posible, con el menor número de complicaciones y evitando el mayor número de secuelas también. Entonces, eso es algo de que podríamos hablar. Como este es un tema muy controversial, muy amplio, digamos, aquí sería difícil que pudiera yo comentarles exactamente cuándo se puede operar y cuándo no se debe operar una fractura. Esto va a depender también mucho en cuestión del paciente, de su edad, de su entorno, de
lo que estamos esperando del resultado y sobre todo del tipo de fractura. Incluso a veces entre los médicos, entre los ortopedistas, tenemos ciertas diferencias en cuál sería el tratamiento ideal para una fractura. Por eso es que es un poco difícil, lo que a veces para uno de los médicos puede ser lo correcto, para otro puede funcionar otra cosa. Entonces ahí hay ciertas diferencias. ¿De qué depende también? Mucho del médico, de qué tanta habilidad quirúrgica se tenga, de la experiencia que tenga para tratar este tipo de fracturas. Entonces, por eso es importante que como pacientes siempre lo comenten con sus médicos ortopedistas, resuelvan todas sus dudas, planteen propuestas de tratamiento para en conjunto y con el paciente poder darle el mejor tratamiento para cada paciente. Siempre lo comento con los pacientes. Creo que aquí una parte muy importante es que el tratamiento debe ser individualizado, debe ser para cada paciente, para cada tipo de lesión. No es una receta de cocina esto, no es así de si llevamos este tipo de fractura lleva esto, si tiene este tipo de fractura no. Es muy difícil, hay que adaptarlo de acuerdo al paciente, por eso esta importancia. Entonces, tomando todos estos puntos en cuenta, he tratado de hacer una serie de puntos en los cuales pudiéramos globalizar cuáles sí se pueden operar, cuáles no lo necesitan. Por ejemplo, existen algunas indicaciones que pues prácticamente esas en manos de la mayoría de los traumatólogos son quirúrgicas y que nos van a dar un mejor resultado. Por ejemplo, pudiéramos hablar principalmente de lo que son las fracturas expuestas o las fracturas abiertas. Este tipo de fracturas generalmente todas requieren de un manejo quirúrgico inicial para realizar un aseo, para realizar la limpieza de la herida y evitar complicaciones como pudiera ser que se pueda infectar ahí la herida, que se pueda infectar el hueso, que nos dé problemas como osteomielitis. Posteriormente, ya una vez que se haya hecho el primer tratamiento, se valorará de acuerdo al tipo de fractura si amerita el tratamiento quirúrgico y cuál sería el ideal para esto. En segundo lugar, pues tenemos las fracturas articulares. Todas las fracturas de los huesos que están en las articulaciones, donde tenemos movimiento, son muy importantes. ¿Por qué? Porque esto nos va a prevenir problemas ahí a futuro. Si una lesión en una articulación tenemos un ligero escalón articular, lo que llamamos, o que queda con un bordecito que no queda exactamente como estaba antes, eso nos puede causar un problema que se llama artrosis, que es el desgaste de la articulación, y con el paso de los años pues vamos a tener problemas severos ahí en esa parte. Entonces eso se ha ido modificando, ha ido evolucionando. Anteriormente se permitían cierto número de milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros. Actualmente pues ya vamos en menos de 3 milímetros, que se debe de reducir, que debe quedar exacta esa fractura para no tener complicaciones. Por ejemplo, otro tipo de fracturas son las lesiones en niños, sobre todo las llamadas fracturas fisiarias. En los niños, cuando el hueso está en crecimiento, tenemos lo que se llama un cartílago articular, un cartílago de crecimiento, o fisis. Esta lo que va a hacer es que va a crecer el hueso a lo largo. Cuando tenemos una fractura en esos bordes, sobre todo es a los extremos de los huesos, es importante reducirla, es importante acomodarla en su lugar y que quede prácticamente fija. Es importante hacer la cirugía. ¿Para qué? Para evitar secuelas, evitar complicaciones en cuestión del crecimiento de sus huesos. Si llegáramos a tener un problema ahí, nos puede ocasionar que el hueso no esté creciendo como debe a la velocidad, o incluso deformidades angulares, que se vaya deformando hacia los lados o angulándose la extremidad. Entonces, ese tipo de fracturas también requieren de tratamiento quirúrgico. Y existen otro tipo de fracturas que ya es un poquito más genérico. Por ejemplo, las fracturas que tienen algún compromiso o alguna lesión, o que pueden tener una lesión en órganos vecinos, como pudiera ser en arterias, venas o nervios, también de preferencia son quirúrgicas. Por ejemplo, vamos a hablar de una de las fracturas muy comunes, las fracturas del brazo, las fracturas del húmero. Es una fractura común y ahí muy cerca pasa uno de los nervios, que es el nervio radial. En ocasiones ese nervio puede quedar atrapado entre los trazos de la fractura, entre los bordes,
y eso, si nosotros lo tratáramos de forma conservadora, pues nos tendría más complicaciones, más secuelas que el mismo hecho de la fractura. Entonces, ese tipo de fracturas donde vemos que puede haber una lesión así, o que ya la hay o que la puede haber, se tiene que hacer una cirugía, se tiene que explorar, revisar las estructuras que están ahí en esa parte y estabilizar la fractura. Entonces, podríamos hablar de las indicaciones más absolutas para cirugía. Existen otras ya que pudiéramos hablar a lo mejor de una indicación relativas, que ya ahí sería hablar específicamente de algún tipo de fractura, como cuáles. Aquí podríamos hablar de las fracturas de cadera en los adultos mayores. ¿Por qué? Porque estas fracturas aquí lo que nos van a causar es, si no las operamos, el paciente tendría que estar en mucho tiempo de reposo para poder tener una consolidación que pegara su hueso como debe de ser. Esto nos llevaría a la larga a que el paciente tenga complicaciones por el tiempo de estar en cama, siempre complicaciones como úlceras, como no sé, embolismos, problemas pulmonares, todo ese tipo de complicaciones que son más severas y que a la larga finalmente pues nos pueden dar mayor problema que la misma fractura. Entonces, en los ancianos o en las personas de la tercera edad también se debe de procurar siempre tratar las fracturas en el menor tiempo posible. Que el paciente prácticamente entre a su cama solamente cuando va a estar posoperado y que posteriormente podamos devolverlo a que se esté movilizando, a que esté caminando, a que no se encuentre nada más en cama, porque las complicaciones son muchas. Otro tipo de fracturas, ahí por ejemplo podemos hablar de las fracturas, todas las de los huesos largos, que son en los adultos, como son el fémur, en la tibia, que es la pierna, el muslo, en el brazo, en el antebrazo, en los adultos, son fracturas que regularmente requieren también de una fijación. ¿Por qué? Por la misma situación. El riesgo de que podamos tener que no peguen las fracturas en esos huesos es alto. De que peguen mal, por ejemplo, lo que llamamos consolidación viciosa, que peguen una encima de otra, que peguen desviadas, es muy alto. Entonces, ese tipo de fracturas en un paciente adulto, lo ideal sería hacer una fijación, que el paciente pueda empezar nuevamente a movilizarse, que espere el menor tiempo de incapacidad y con el mejor resultado. Entonces, ese tipo de fracturas también podríamos incluirlas en este campo. Otras también, que son, por ejemplo, las fracturas cuando se afectan las extremidades, las dos, por ejemplo, bilaterales, hablar de fracturas de las dos muñecas, por ejemplo. Cuando un paciente se fractura las dos muñecas, no podemos dejar al paciente con tratamiento conservador, no sería lo ideal, aunque se pudiera, pues la recomendación pues no sería lo ideal, porque vas a dejar al paciente prácticamente pues inmóvil, sin manos, que pueda valerse por sí mismo, incluso ni para comer. Entonces, ese tipo de lesiones también que son bilaterales, lo ideal es hacer una fijación, operarlas, poner una placa, probablemente, y que el paciente en un menor tiempo, probablemente en 15 o 22 días, pudiera empezar a hacer ya cierta movilización y cierta rehabilitación, y pues no esperar a lo mejor hasta los 2 meses y medio que pudiera llevar el uso de un yeso. Entonces, esas son algunas de las indicaciones que estamos viendo como relativas. Lo que comentábamos anteriormente, esto es muy variable. Aquí va a depender también mucho del médico que lo esté tratando, de la experiencia que se tenga, de la habilidad quirúrgica que él tenga para hacer. Lo que anteriormente puede decirse que no se operaba directamente, actualmente podemos verlo con el paciente y ver cuáles son sus necesidades, qué es lo que él prefiere, todo, y se puede hacer el tratamiento quirúrgico. Eso sería lo ideal. Siempre lo comento yo con mis pacientes y con muchos de mis demás compañeros, ya lo había visto, el tratamiento siempre se debe adaptar de acuerdo al paciente y al tipo de fractura, ¿sí? Tienen que platicarlo con sus familiares para ver, y con el paciente, sobre todo para ver qué es lo que más conviene a él y qué es lo que se puede plantear. Existen muchas posibilidades de tratamiento y actualmente en el mercado existen una infinidad de implantes que pueden darnos o pueden resolvernos todo este tipo de problemas con el menor número de secuelas. Aquí lo importante sería comentarlo.
con el paciente, qué espera del tratamiento, en cuánto tiempo pudiera resolverse su problema, que no tengamos tantas complicaciones, que tenga el menor número de complicaciones y el menor número de secuelas. Creo que aquí sería más que nada lo que podríamos hablar de fracturas de momento. Para comentarles también que no se olviden de comentar, de poner sus preguntas en las redes sociales, y los invito a que visiten nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram. En Facebook es Orthomedics MX, o en Instagram también como Orthomedics MX, incluso en YouTube como Orthomedics Soluciones en Traumatología y Ortopedia. Pueden buscarnos y pueden comentar sus dudas al respecto. Yo soy el doctor Víctor Manuel Navarro Silva, soy médico ortopedista y yo estoy a su servicio en Centro Médico La Presa en Guanajuato, y por aquí nos seguimos viendo. Muchas gracias.